Este cambio por el planeta. Ituescucha.com no concuerda necesariamente con el contenido emitido durante este programa, ni da fe ante su veracidad y credibilidad. Todo el contenido expresado es responsabilidad exclusiva de sus respectivos conductores y anunciantes. Declinamos en consecuencia toda responsabilidad ante la información, opiniones y comentarios emitidos. Hola, muy buenos días amigos que nos ven y nos escuchan. Esto es la revista Urbano Ambiental y bueno, qué bueno que nos acompañan por la mañana de este miércoles. No olviden que transmitimos a través de ituescucha.com y que nos pueden seguir a través de Facebook como Revista Urbano Ambiental y a través de Twitter como Revista Urbano A1. En esta ocasión me acompañan mis compañeros Itzel Romero y Alfredo Díaz. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por escucharnos. Muy bien, pues ahora daremos inicio a las noticias internacionales. Noticias internacionales. Muy bien, pues como todos sabemos acaba de pasar el Día Mundial del Agua y hemos estado siguiendo muchas de las noticias que acontecen alrededor de este importante recurso vital. En esta ocasión detectamos una noticia terrible que nos indica la pérdida de agua dulce en la superficie del Amazonas. El Amazonas, bueno, es el río más caudaloso del mundo y está alimentado por una gran cantidad de afluentes que se originan principalmente en el Alto Amazonas de la cordillera de los Andes. Pues muy bien, gracias a las nuevas tecnologías, imágenes de satélite principalmente, y una tecnología de recopilación de datos y de manejo de datos, es que se detectó que hay una gran pérdida de agua dulce en el Amazonas. Durante 3 años hicieron estas investigaciones y llegaron a la conclusión que se pierde en promedio 350 kilómetros cuadrados de agua dulce en el Amazonas. Es demasiado. Esta pérdida concluyen está relacionada con la construcción de represas hidroeléctricas, la deforestación y el cambio climático. Pero todos pensaríamos que, bueno, estas represas hidroeléctricas son de estas grandes represas que producen una gran cantidad de electricidad. Y no es solamente eso, sino que se ha detectado que hay una gran cantidad de represas pequeñas, pero que son muchísimas, y que estas en conjunto son las que están afectando también esta pérdida del agua dulce. Bernardo Caldas, que es el analista de conservación del programa de ciencia de la WWF Brasil, autor de este informe, explica que existe una correlación directa entre la pérdida de la superficie del agua en la Amazonia y las intervenciones humanas, incluida la construcción de energía hidroeléctrica y la deforestación, actividades eminentemente humanas. Es la parte más rica en vegetación, en diversidad biológica del planeta y se está afectando a esta velocidad, ¿cómo ven? No, además que sirven como pulmones para todo el planeta, o sea, es una tragedia realmente. Como ser humano lo que estamos haciendo es triste y devastador. Claro, es un tema realmente, bueno, una noticia realmente muy crítica. Lo que estamos nosotros mismos provocando. Sí, Algo sí. que los humanos estamos provocando. Y es una alerta, una llamada de atención, porque eso sucede allá, pero también sabemos que en nuestra Sierra Norte de Puebla existen una gran cantidad de proyectos de pequeñas hidroeléctricas que algunas están en conflicto, otras ya están funcionando, pero hay una lucha permanente contra ese tipo de proyectos. Entonces, en esta nota dice que estamos perdiendo los sitios de reproducción donde se origina la vida en el Amazonia. Como resultado, las comunidades que dependen de esta biodiversidad también se verán afectadas. Caldas también enfatiza que el agua no obedece a las fronteras estatales o nacionales. Su unidad es la cuenca de agua y comprende la red de ríos y flujo natural de agua. Pues esto es lo grave que está sucediendo en nuestro planeta y producto también de la industria, de la modernidad, del avance de la ciencia, que en muchos casos no beneficia a la gran mayoría, sino que solamente a unos pocos. Muy bien, ¿qué tenemos?
Bueno, pues ahora vamos con las noticias nacionales. Noticias nacionales. Bueno, una de nuestras noticias nacionales del día de hoy es que ordenan frenar la contaminación de un río. Esta noticia sucede en Cuernavaca, Morelos. El río se llama Río Apatlaco y esta noticia la informó Manuel Rodríguez Cota, que es integrante del colectivo del rescate de este cauce. Bueno, una juez federal ordenó a 10 ayuntamientos y organismos operadores del agua que identifiquen y clausuren las descargas de aguas residuales y grises a este río. Como les mencionaba, este río, que se llama Apatlaco, se dio este ordenamiento para frenar esta contaminación y asimismo se dio una pauta de 30 días para proporcionar servicios de drenaje y alcantarillado en los domicilios donde hayan sido detectadas las descargas de estas aguas residuales. Bueno, esta es una noticia muy importante que sucedió en Cuernavaca, Morelos, pero asimismo también tenemos una noticia nacional que ya pasó hace unos días, pero es relevante mencionarla. Es sobre un ingeniero mexicano que ha creado una lluvia ácida alternativa en sequía, solución contra, pues, como le mencionaba, la sequía y ha sido un triunfo en otros países. Este ingeniero mexicano, que se llama Sergio Rico, es del IPN, que es el Instituto Politécnico Nacional. Generó una técnica que eleva casi 20 veces el rendimiento agrícola en zonas áridas. Bueno, esta técnica se basa en una tecnología creada que consiste en el uso de una sustancia que atrapa el agua en forma de un gel y la adhiere a las raíces de plantas, lo que permite mantenerlas hidratadas. Es una gran idea de este chico, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, también nos menciona que el IPNP afirmó que por cada kilogramo de esta fórmula, como les mencionaba, que es un gel, cada 500 litros de agua, es decir, media tonelada, es lluvia ácida. Bueno, el agua de lluvia, se adhiere al gel localizado en las raíces de las plantas y este se humedece lo suficiente y permite aprovechar al máximo el líquido, con lo que no hay desperdicio. El agua se filtra al subsuelo y no se evapora. Oye, pues esa es una idea estupenda para retener el agua, ¿no? Y sobre todo en sitios donde casi no hay ese líquido vital. Uh-huh. Sí, y menciona que de esta manera es fácil transportar o llevar es un polvo que se lleva con mucha facilidad. Y aquí dice que por 1 kilogramo de este polvo retiene una gran cantidad de agua cuando ya se hidrata. O sea, ese polvo cuando se le echa agua, se hidrata, se expande, retiene el agua y puede estar así durante meses en la tierra. Sí, claro. Entonces, es una manera de conservar el agua, por eso le llama lluvia sólida, porque de pronto el agua se hace sólida en un gel y se mantiene en la tierra, de manera que puede estar así, dice que durante meses. Sí, y bueno, es importante mencionar también que no se quedó en solo una idea, sino que ya está siendo aplicado, por ejemplo, en Colombia, ya ha sido aplicado este novedoso método de irrigación en invernaderos de rosas, en claveles. Y bueno, se explica que esta lluvia es captada en los techos y otros medios. Posteriormente se dirige y se almacena en recipientes de cualquier tipo y una vez que está ya almacenado en estos contenedores, se realiza el proceso de solidificación, para lo que mencionábamos del gel. Muy bien, pues me alegra que existan ese tipo de soluciones, sobre todo para nuestros cultivos, ¿no? Que en muchos lugares ya hay muchas sequías. Esta es una gran solución para combatirlas. Sí, principalmente en los lugares donde no llueve mucho. Se puede tener esta técnica, que es un polvo, y cuando llueva se retiene esa agua durante meses. Qué increíble. Sí, es un tema muy interesante. Dice que también se ha estado utilizando en la India y aquí en el país, en Perote, Veracruz, La Piedad, Michoacán, Topilejo, Distrito Federal. En la India, en sembradíos de papaya, mango, cacahuate, algodón, trigo y palmeras de coco. Y luego dicen que los mexicanos no somos buenos para la invención. Nada más que muchas de las cosas, las noticias desafortunadamente están llenas de malas noticias, ¿no? Que
parecería que es lo que llama más la atención. O tal vez estamos acostumbrados a tener malas noticias siempre. Es como la costumbre de que, ay, todo sale mal. Sí, y es Sí. importante que hicimos mencionar esta nota que ya tiene, pues es de abril de 2014, pero se dan cuenta de la importancia que sigue teniendo esta nota. Sí, bueno, como mencionaba el ingeniero que la desarrolló, lo que lo hace también muy novedoso es que este producto se puede utilizar en cualquier vegetación, en todo tipo. Puede ser pastizales, bosques, campos, invernaderos y sobre todo en la producción de alimentos, que ese también es un tema, bueno, es algo muy importante que se pueda implementar en la producción de alimentos. Efectivamente. Muy bien, pues en otras noticias nacionales presenta Sheinbaum un programa de captación de agua en la Ciudad de México. Es decir, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa de captación de agua de lluvia en viviendas de la Ciudad de México. Estupenda idea, ¿no? Qué interesante. Bueno, se trata de un proyecto que tiene como propósito llevar este líquido vital a los próximos 6 años a 100,000 viviendas ubicadas en problemas pues con sequía. Y bueno, incluyendo las que no son áreas urbanas y carecen de pues la red de agua potable. Señaló también que en este proyecto se van a invertir 200 millones de pesos en alcaldías como Iztapalapa y Xochimilco, pues donde estas zonas son las que se encuentran más marginadas y tienen menos acceso a este líquido vital. Bueno, pues se van a instalar 10,000 sistemas de captación de agua pluvial y bueno, también se les va a ofrecer mantenimiento. Y bueno, también se les va a enseñar a las familias saber en qué condiciones deben usar el agua recolectada de las lluvias, ¿no? La distribución de este recurso se va a dividir por 3 etapas. El 80% se destinará para la compra de material que servirá para pues instalar estos sistemas. Sí. El 15% se va a hacer un concurso a organizaciones reconocidas por el trabajo que han hecho en el diseño e instalación de agua de lluvia y el 5% será para el equipo que estará haciendo la promoción y monitoreo. ¿Cómo ven? O sea, de verdad es una idea brillante. Yo creo que todo el tiempo, o sea, cuando hay temporada de lluvia, la tenemos presente y creo que la mayoría no sabe, o sea, no la capta ni la utiliza, solo es lluvia, ¿no? Pero me alegra porque en estos lugares que no tienen mucho acceso, pues es una gran solución. ¿Ustedes sí, cómo ven? Es una excelente forma de aprovechamiento de agua, un sistema de captación. Mencionabas que van a ser 10,000 los que se van a implementar. Sí, 10,000 sistemas. 10,000 sistemas, está excelente, son bastantes y es una forma muy, muy buena de aprovechar las temporadas de lluvia. Sí, principalmente porque nos quejamos porque no hay agua y luego nos quejamos porque llueve mucho y se inunda todo. Sí. ¿Y dónde se va toda esa agua? Esa es una excelente idea de aprovechar esa agua que de alguna manera pues va a evitar que se vaya a los drenajes, sino que se quede en contenedores. Lo interesante es que ya existen las técnicas, las tecnologías para filtrar esa agua, porque viene bueno con algunas impurezas, claro, pero que por algunas tecnologías se puede dar una calidad y se puede aprovechar en diferentes cosas. A lo mejor no para beber, eso necesitaría otro proceso más especializado, pero sí serviría para, ¿qué se les ocurre? Bañarse, los trastes. Sí, claro. El agua del inodoro para lavar. Todas las actividades que el ser humano tiene en las que podemos utilizar el agua. Lavar el coche, bueno, lavar, yo creo que los platos ahí sí no se podría quizá, pero para WC. Bueno, yo creo que también dependería mucho de la capacitación que les van a dar a ellos, sí, y los equipos que les van a dar de filtración, ¿no? Ahora sí que va a depender muchísimo de en qué pudieran ocupar el agua, pero es una gran noticia porque, pues, ¿quién no ha sufrido de agua alguna vez? O sea, creo que todos alguna vez hemos llegado en un punto donde ay, no hay agua, ¿y sí, ahora qué hacemos? ¿No? Sí. Bueno, también me gustaría regresar un poco a la nota anterior en donde una juez ya ordenó que se... Oh, es verdad. Creo que es la primera vez en la historia de nuestro país que se ordena ya sancionar a los que contaminen el río Apatlaco, en este caso de Morelos, de Cuernavaca. Sí, sobre el río Apatlaco, ¿verdad? Sí, creo que sí, es muy importante esto. Es la jueza Rubicela Morelos Cruz, en el periódico La Jornada.
del 2019. Sí, sí, El sí. miércoles 27 de marzo fue cuando sucedió esto que comentaba. Fue una conferencia de prensa de donde los integrantes de la Asociación de Colonos del Estado de Morelos quedó radicada con el número 17 de 2016. En el juzgado se dictó esto, que con el propósito de frenar la contaminación y resarcir el daño y mantener la protección de la cuenca del río Apatlaco y los ecosistemas de las barrancas que lo rodean. Efectivamente, este juez ordenó a los ayuntamientos y organismos operadores de Cuernavaca, Huitzilac, Huitepec, Emiliano Zapata, Temisco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltzilapan, Jojutla y Puente de Ixtla identificar con precisión el origen de las descargas del río y sus afluentes y clausurarlas a más tardar en 15 días. ¡Qué noticia! Una noticia bastante impactante, pero me alegro que se estén tomando las medidas pues para la recuperación de este río. Y pues bueno, ahora vamos a nuestras noticias locales. Muy bien. Noticias locales. Bueno, pues como saben, nuestro querido amigo Popocatépetl ha estado bastante activo en estos últimos días y bueno, recomienda a la Secretaría de Salud cubrir los ojos y garganta ante la caída de esta ceniza y bueno, obviamente los que son más vulnerables van a ser los que estén más cerca del volcán y que les sugieren usar ropa de manga larga y sombrero pues para evitar la exposición directa con esta ceniza. Bueno, también... la subdirectora de Vigilancia Epidemiológica, Sofía Morales Zurita, explicó que el exceso de la caída de ceniza puede provocar afectaciones en los sistemas respiratorio y ocular, así como alergias menores en la piel, es decir, bastantes irritaciones, yo me imagino. Y bueno, la ceniza volcánica, recordemos que es tan pequeña que al ser inhalada también se puede depositar en los pulmones, se puede bioacumular y generar pues tos seca, irritación o hasta incluso bronquitis, ¿no? Entonces, pues también recomendó que hay que cubrir las vías respiratorias con un paño húmedo, que al limpiar o barrer las cenizas usen la protección en los ojos y pues también en la boca, ¿no? Porque pues estás en contacto directo con esta ceniza y o usar anteojos comunes, así como pues usar la manga larga y sombrero. Y pues, ¿cómo ven ustedes? Sí, son excelentes, pues son noticias que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, hemos visto las exhalaciones del volcán y vemos la fumarola y la columna grande que se expande a varios kilómetros, pero yo creo que es importante esto que se menciona de que muchas de las partículas de la ceniza son finísimas. Sí, ¿no? Entonces, no hay que esperar a ver que cae la ceniza, porque ya estas partículas están en el aire. Son tan finas que a lo mejor no las podemos ver y pues sí es recomendable que las personas más sensibles, los niños, las personas de más edad o que tengan cierta sensibilidad a las vías respiratorias se protejan, ¿no? Sí, es muy importante, como mencionabas, tomar en cuenta, hacer las precauciones que nos están dictando, ¿no? Todo lo de no realizar actividades al aire libre, el cubrir nuestros ojos con algunos lentes. Es muy, muy importante tomar estas precauciones para no tener, pues, algunas perjudicaciones a futuro. Sí, como dice Alfredo, o sea, tal vez porque las partículas son tan finas, no las alcanzamos a ver, pero pues el daño está ahí, ¿no? Y pues bueno, Marsh Coeto manda saludos, le mandamos un saludo desde la cabina. Saludos. Buenos días. Y bueno, entre otras noticias, esta no es tan buena noticia, acusan a farmacias del ahorro de talar en Puebla 80 árboles. ¡Qué barbaridad! Qué mal plan, ¿no? Bueno, las organizaciones de supercívicos, Tojil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad van a presentar estas denuncias en contra de esta comercializadora farmacéutica. Y es que, bueno, Puebla se encuentra entre 10 entidades del país donde farmacias del ahorro tala árboles, los que ya suman 1,805, según desprende una investigación hecha por estas organizaciones. Y pues bueno, se han talado estos árboles para hacer los cajones de estacionamiento en aproximadamente 16 sucursales de farmacias del ahorro del estado. Entonces, bueno, se tienen
A nivel nacional, 407 sucursales de farmacias del ahorro donde se han talado 1,805 árboles. O sea, es una cantidad bastante grande y no sabemos qué medidas se han tomado, ¿no? Porque muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Porque igual no vivimos cerca de una farmacia, pero a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y es verdaderamente trágico. Y bueno, estos grupos activistas anunciaron que presentarán la denuncia penal correspondientes por delitos de corrupción y contra el medio ambiente. Entonces, ¿cómo ven? Qué contradictorio, alguien que se dedica a la salud Sí, devastando árboles. siendo una empresa tan reconocida también Sí. y haciendo algo así, no, qué barbaridad, de verdad. Sí, y hay una tabla, ¿no? Donde aparece la cantidad de árboles. Por ejemplo, en Jalisco, que tienen 53 sucursales, han talado 252 árboles. En Veracruz, que tienen 36 sucursales, han talado 200 árboles. En Yucatán, que tienen 17 sucursales, han talado 142 y así hasta ¿Y llegar a aparece en Puebla. esa tabla aquí en Puebla? Sí, Puebla con 16 sucursales y 80 árboles talados. De lo que estábamos Son hablando. bastantes. Yo creo que deberían buscar una solución, ¿no? O sea, para que sea un ganar-ganar, pero no tienen por qué repercutir en contra de los árboles que pues no son culpables realmente. Hay muchas formas de protegerlos. Hay quienes construyen respetando los árboles. Claro, Se pueden hacer estacionamientos respetando. los alguna- pudieran rodear, ¿no? Sí. Hasta casas he visto que se construyen respetando los árboles. Pues es de verdad bastante trágico. Esperemos que se tomen las medidas necesarias para frenar y buscar una solución, porque como saben, los árboles son vitales para una ciudad, vitales para los ecosistemas. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque sirven como hábitats, proveen sombra, sirven para sus raíces, sirven para evitar la erosión del suelo. O sea, de verdad, los árboles nos brindan bastantes servicios ambientales. Así es. Y pues bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero no olviden que estamos transmitiendo a través de ituescucha.com y que nos pueden encontrar en Revista Urbano Ambiental y en Twitter como Revista Urbano A1. Regresamos. Regresamos. Reduce, reutiliza y recicla. Mejora tu entorno, mejora tu mundo. Regresamos. Toda la vida caminando a México. Próximamente desde Cholula, Puebla. Nos encontramos por ituescucha.com de 5 a 6 de la tarde. Les compartimos el recorrido que hacemos hasta esta transmisión. Los caminos de la vida radio. Online Radio. ¿Quieres salir de la rutina y vivir una experiencia realmente increíble? Ya nos encontraste. Somos una escuela de buceo ubicada en la ciudad de Puebla. Contamos con un sistema educativo dinámico y moderno. Toma tus clases, haz la práctica en la alberca y certifícate en los mejores destinos de buceo en México. Estarás acompañado por instructores certificados que harán tu experiencia algo inolvidable. Contáctanos hoy mismo. Vive la emoción del buceo. Teléfono de contacto 2221 90 2703. Profundidad, Centro de Buceo. Energy Center. Somos una empresa comprometida con el acondicionamiento físico integral. Ponemos a tu disposición alberca olímpica techada, campo de fútbol, gimnasios e instructores altamente capacitados. Nos encontramos ubicados en la prolongación de la 11 Sur número 12915. O bien, llama a los teléfonos 241-0183 o al 503-8035. Energy Center Puebla. Energía para tu centro de poder. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas. Espectacular función de lucha libre, luchando por una sonrisa, a beneficio de los niños de las zonas vulnerables de Amozoc, Puebla. Sábado 13 de abril del 2019, en punto de las 2 de la tarde. Rudos contra técnicos. Para arrancar la tarde, los exóticos poblanos, Sexy Alexander, Bombón Asesino, contra Avaricia y Jago. En la segunda lucha, de poder a poder,
Tony Iron y Rider Boy contra Rey Infierno e Hijo del Perverso. En la lucha superestelar, directamente del Consejo Mundial de Lucha Libre, los técnicos Fuego, el original de Oaxaca, y Tiger de la dinastía Casas contra los rudos, el maldito del ring, Sagrado y Black Warrior, el rey del tope. Evento 100% familiar. Te esperamos con un juguete el día del evento en las instalaciones de la Universidad Itúe, Carretera Federal Puebla-Clisco, kilómetro 5, 5003, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla. Juguetes no bélicos ni de baterías, mayor de 3 años, luchando por una sonrisa. ¡No faltes! Continuamos con más información sobre el cuidado por el bien de todos, por el bien de nuestro planeta. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estamos de vuelta aquí en Revista Urbano Ambiental y no olviden que estamos transmitiendo a través de ituescucha.com y que nos pueden encontrar en Facebook como Revista Urbano Ambiental y a través de Twitter como Revista Urbano A1. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos un gran invitado. ¿Quisieras presentarlo, por favor? Claro, es un gusto tener aquí al doctor Víctor Tamariz. Él es un investigador de la Universidad Autónoma de Puebla en el Departamento de Investigaciones en Ciencias Agrícolas. Tengo entendido que este departamento inicialmente tenía el nombre de Departamento de Investigaciones Edafológicas, algo así, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que se relaciona con el suelo. Pero tú te has especializado ya por años en esta actividad y has cursado diferentes diplomados, especialidades, y me imagino que tus posgrados están relacionados con el estudio del recurso, en este caso del suelo. Bienvenido, Víctor. Así es, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Me da mucho gusto estar en estos programas donde se ve una nueva alternativa de divulgar las cuestiones que nos preocupan como sociedad. Felicito a ustedes y a todas las instituciones involucradas en este programa. Sí, me parece que mi experiencia, como originalmente lo fue, orientada al estudio del suelo desde el punto de vista químico. Yo soy químico de licenciatura, pero ahí descubrí que la química también tiene que ver con los recursos naturales y en particular con el suelo. Y me he especializado en maestría y doctorado en la UNAM y aquí en la universidad en este tema, ¿no? En la ciencia del suelo, que es lo que se conoce actualmente. Y bueno, tiene mucho que ver ya ahorita en estos años con otros aspectos más globales que se relacionan con este importante componente del ecosistema. Bueno, ¿podrías definirnos qué es el suelo? ¿Cuál es su condición? O sea, porque podemos hablar, como hace un rato, del agua, un poco del aire, cómo se contamina, pero ¿el suelo qué es? O sea, ¿qué se considera suelo? Así es. Creo que este concepto ha evolucionado a través de su desarrollo histórico como ciencia. El suelo se considera como un componente natural de del ecosistema y sin embargo es uno de los componentes del ecosistema que más se han olvidado y que no se le ha dado la importancia que tiene. El suelo está compuesto por parte, fíjate lo que son las cosas, están conjugados en el suelo la parte biológica, que es la biota, la parte atmosférica, que es la atmósfera del suelo, el agua del suelo y la parte mineral. Estas 4 grandes componentes hacen al suelo un elemento muy interesante desde su punto de vista de estudio y mucho más importante los efectos que tiene en todos los ecosistemas. Entonces el suelo antes lo considerábamos solamente como un medio para producir alimentos, sin embargo ahora se ha visto que hay mucho más alrededor de este importante recurso natural que tiene que ver con otros aspectos que nos afectan como sociedad y como medio ambiente. Entonces, si podemos hacer una definición de suelo, podríamos decir que es un componente de todos los ecosistemas que tiene funciones vitales para la humanidad. Pero bueno, este suelo no siempre ha sido así en la historia del planeta, ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, desde el suelo se considera
como un producto de varios factores formadores. Está, obviamente, el clima, está la materia parental o roca, de donde se origina, está el aspecto del relieve, que también influye mucho en su formación, está la actividad microbiana y, obviamente, el tiempo. Estos 5 factores nos dan como solución un tipo de suelo en particular. Entonces, a nivel mundial hay varios tipos de suelo, cada uno tiene sus propiedades, cada uno tiene su vocación natural y por lo tanto debemos conocerlo para saber a qué está su función dentro del ecosistema y cómo podemos nosotros conservar y mantener estas funciones. Claro. Obviamente que ahora ya muchos investigadores científicos de la ciencia del suelo están incluyendo otro elemento formador, que es el hombre. El hombre ha afectado a los suelos y en los últimos años, incluso en muchos sistemas de clasificación de suelos, aparece ya un factor que es el hombre y que ha originado un nuevo tipo de suelo que no lo conocemos en forma natural y se llama antrozol. Antrozol. Perdón, ¿qué tipo de actividades son las más frecuentes que hacen que se degrade el suelo? O sea, ¿qué tipo de actividades humanas? Sí, esto es muy importante porque nosotros considerábamos que el suelo era capaz de resistir todos los efectos que teníamos. Incluso ustedes han de ser más jóvenes, pero creo que todavía les sigue teniendo esa idea de que todo lo que no te sirve, todo lo que te molesta, todo lo que te estorba, es fácil tirarlo al suelo. Y esto nosotros lo teníamos ya como una cuestión muy, muy natural, pero se ha visto que no, que el suelo sí es afectado por las actividades. Hay de 2 tipos, las naturales, ¿no? Como puede ser lo que comentaban hace un rato, las emisiones volcánicas, las lluvias torrenciales, pero también la mayor parte de los efectos que están viendo ahorita de degradación son de actividades humanas. Y principalmente son actividades humanas por desconocer lo que es el suelo, qué funciones tiene y qué propiedades deben tener. Y entre las actividades humanas, desgraciadamente, tenemos el mal uso que se les da a estos suelos. La agricultura es obviamente un efecto que el hombre, desde que se descubrió la agricultura, fue empezando a modificar las situaciones naturales, pero a partir de ahí, muchas otras actividades que, como ustedes también comentaban hace un rato, el desarrollo de nuestra sociedad, el desarrollo económico y la forma de ver este desarrollo han sido procesos que han afectado al suelo. La degradación de los suelos tiene que ver con la deforestación, tiene que ver con el mal uso que se le da a los suelos, tiene que ver con el mal uso que se le da a todas las actividades agrícolas, porque hay actividades agrícolas que pueden sostener el suelo y hay otras que no. La contaminación en general, ¿no? Podemos clasificarla después en varios tipos, pero en la contaminación en general, que ha disminuido la capacidad de autorregulación del suelo. Si su capacidad de volverse y de mantenerse otra vez en sus estados normales ya se ha dificultado porque hemos excedido la capacidad natural de los suelos de regenerarse. Y perdón, ¿cuánto tiempo tarda en regenerarse un suelo? Esa es otra de las cuestiones que está ya en discusión. Antes consideramos al suelo como un recurso renovable porque los efectos eran mínimos en comparación a su capacidad de autorregulación. Sin embargo, ahora ya en la escala humana, si tú degradas un suelo, en recuperarlo vas a tardar cientos de años. Y entonces ni tú ni yo lo vamos a ver en su recuperación. Por eso ahorita ya queremos que se considere el suelo como un recurso no renovable, sino que tenemos que tener medidas para su desarrollo. Los suelos en forma natural, un centímetro de suelo llega a tardar hasta 200 años desde su origen hasta tenerlo como un suelo bien formado. 200 años que nosotros los destruimos a la hora de pisar, a la hora de barrer, a la hora de hacer cualquier otra actividad. Quitar nuestras plantas. Quitar nuestras plantas y todo lo demás. Sí, hay una gran interacción entre el humano y los suelos, y se afecta definitivamente, pero ¿cuáles son los servicios que proporciona
este recurso pues a las actividades humanas. Sí, antes se consideraba el suelo, y eso es cierto, como el medio para producir nuestra mayoría de alimentos, y eso es cierto. No tenemos otro recurso para producir nuestros alimentos más que el suelo. Actualmente se producen en el suelo el 95% de nuestros alimentos. Y de ahí que nada más se ha quedado con esta visión. Sin embargo, hemos visto que el suelo también purifica el agua, mantiene el ciclo hidrológico de nuestro planeta en forma normal. También sirve como purificador del CO2 que se ha aumentado en la atmósfera. El suelo es considerado como uno de los sumideros después del océano de mayor importancia. También tiene un valor de proporcionarnos muchos productos. Tenemos en el suelo un universo de microorganismos de donde se han traído muchos productos que nos ayudan a nuestra salud, como los antibióticos, todos los demás elementos que se conocen del suelo. Entonces tiene servicios ecosistémicos muy importantes. Regula también el ciclo de los contaminantes, ¿no? Es decir, tiene un proceso de autopurificación, lo que pasa es que lo hemos roto con el exceso. Y estos son los efectos ambientales. A mí me gusta mencionar mucho también que tenemos un servicio de belleza, estético, cultural. Es decir, no es lo mismo tener un espectro de una gran ciudad a que tú veas un campo, una montaña, un bosque. Entonces el suelo también sostiene estos ecosistemas y por lo tanto podríamos decir que tiene un efecto también de un servicio de este tipo. Estético, es la base del paisaje natural, claro, ¿no? Pero mencionaste esto de que retiene CO2. ¿Cómo es posible que el suelo retenga CO2? Sí, dentro de su estructura del suelo está compuesto por materia orgánica, que es uno de sus principales componentes. La materia orgánica tiene de estructura carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Entonces, al tener como principal elemento al carbono, el suelo entonces forma con el CO2 a través del proceso microbiano un sumidero de generar, de retener y conservar el CO2 en esas formas orgánicas que se producen en el suelo, que nosotros lo conocemos. Si ustedes han ido a algún bosque, vemos una parte oscura, negra, muy suave al tacto. Esa es la materia orgánica, y en esa materia orgánica están los restos de la vegetación, pero también están compuestos nuevos, que en el suelo es el único lugar en donde se transforman y se sintetizan, y esa materia queda ahí en forma estable durante miles de años, y que hay, entonces ese CO2 se queda ahí conservado. En el momento en que entra la agricultura o cualquier otro cambio de uso de suelo, ese CO2 entonces pasa a la atmósfera. Por eso se dice que también la agricultura y el suelo proporcionan CO2 a la atmósfera, pero también tienen la posibilidad de que si lo hacemos con medidas de conservación, puede retener ese carbono y ese CO2 en esa parte del suelo. Muy bien. Si eso se basa en que todos los organismos vivos tienen como elemento fundamental el carbón. Claro. Y el CO2, bueno, pues es también carbón. Y es una manera que no se ve, que en el suelo está contenido gran cantidad de carbono y de CO2. Sí, es decir, se estima que a nivel planetario el océano es el primer reservorio y el suelo es el segundo. Y por lo tanto, ahorita las tendencias de minimizar el CO2 atmosférico es a través de obras de conservación de esta materia orgánica en los suelos y que se quede ahí estable el tiempo más largo posible. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de las técnicas de conservación de los suelos? Sí, las técnicas de conservación de los suelos están ahorita en una situación preponderante porque ya vimos que tenemos que tener estas medidas de conservación desde un inicio, y las medidas de conservación van desde conservar la cobertura vegetal que tiene, desde si lo vamos a utilizar en explotación agrícola tenemos que mantener esa materia orgánica en el suelo, tenemos que evitar lo que ustedes comentaban también, la erosión,
tenemos que evitar también los incendios forestales, que son muy preocupantes porque ahí se destruye todo el ecosistema. Entonces, hay muchas obras de conservación de suelos que afortunadamente se tienen ya bien implementadas para detener cualquier tipo de factor que nos dañe el suelo. Entonces, conservación, por ejemplo, de mínima labranza, es decir, que ya no tenemos esas imágenes de los grandes campos agrícolas con tractores y muy grandes, los arados y todo eso, y eso hace que se destruya esta materia orgánica y salga CO2. Entonces, por ejemplo, nuestros antepasados cultivaban con mínima labranza, dejaban ahí el rastrojo, sacaban el producto, pero dejaban ahí todo lo demás, y eso hace que se conserve la materia orgánica, que se conserve lo que ustedes comentaban también, el agua del suelo, que es muy importante para que la población microbiana del suelo tenga estos efectos de conservar la materia orgánica y conservar la estructura del suelo normal, no se compacte, no se salinice y todos los demás. Muy bien, entonces quiere decir que en la agricultura se recomienda regresar a las técnicas tradicionales. Sí, mira, podemos tener dos alternativas. La producción alimentaria a nivel intensiva, donde lo único que te interesa es sacar la mayor productividad, pero no es necesario hacerlo si no tenemos las medidas más adecuadas para conservar. Hoy, a nivel mundial, se está regresando mucho a lo que se conoce como las técnicas agroecológicas, es decir, conservar los recursos, conservar la materia orgánica, hacer rotación de cultivos, no introducir muchos químicos, sino productos naturales, no involucrar pesticidas, insecticidas químicos, porque esos no los van a degradar nadie. Entonces, la agroecología es una alternativa actual que se generó con todos los conocimientos ancestrales de nuestras culturas pasadas y que hoy se tienen que implementar para remediar esta situación del suelo. Qué interesante. Pero me sigue llamando la atención esto de que estamos muy preocupados por la contaminación de la atmósfera, pero uno de los principales contaminantes es el CO2. Ya nos platicaste que está oculto una gran cantidad de carbono, CO2, en el suelo, pero también hay CO2 en las plantas, entonces es por eso que los árboles y la vegetación son importantes también. Claro. Tenemos otro tipo de capturar el CO2. Una planta lo produce tanto en su parte aérea o arbórea, que es lo que vemos, ¿no? El follaje verde, las hojas, pero no vemos dentro del suelo las raíces y toda la gran cantidad de compuestos que también están ahí. Si hacemos un balance entre los dos, creo que podemos decir que hay más en el suelo que en las partes aéreas. Si tú ves la cantidad de carbono que está en esta parte que no vemos, sino que está del tallo hacia abajo, estamos en mayor cantidad que lo que podemos observar en las hojas de un árbol, aunque sea muy frondoso. Ajá, pensábamos lo contrario, ¿verdad? Que el CO2 lo contenían las plantas en lo que vemos, pero hay más en la parte de abajo. Qué bien. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la entrevista con el doctor Tamariz, ya que la doctora que iba a acompañarnos tuvo un problema de salud y no pudo acompañarnos. Entonces, por esta ocasión, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el doctor Víctor Tamariz. Nosotros regresamos. Reduce, reutiliza y recicla. Mejora tu entorno, mejora tu mundo. Regresamos. Ajá, entonces ya la segunda parte. En redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentras como Y Tú Escuchas. ¿Qué es ese sonido? ¿Suena como burbujas debajo del agua? Así es. ¿No te encantaría salir de la rutina, descubrir un mundo nuevo y experimentar nuevas sensaciones? ¿Y cómo se hace eso? ¡Ay, muy fácil! Vive la experiencia del buceo. Toma tus clases teóricas, haz tus prácticas en la alberca y certifícate en el mar, siempre acompañado de instructores profesionales. ¿Te apuntas? Suena increíble. Voy contigo. ¿En dónde son las clases? En la Escuela de Buceo Profundidad, Carretera Federal Atlisco, número 5003, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla. Profundidad, Centro de Buceo.
NutraScience, la naturaleza a tu favor. Tratamiento elaborado con ingredientes 100% naturales, provenientes de África, cuyos beneficios son potente inhibidor de apetito, excelente tratamiento en personas que sufren con ansiedad y estrés, elimina drásticamente la grasa abdominal, importante en la reducción de triglicéridos y colesterol, mejora la digestión en personas con estreñimiento. Es un energético natural y antioxidante por su té verde, excelente para personas que están en un tratamiento reductivo y deportistas que busquen definir. Y también contamos con NutriControl, como consultas para la reducción de peso, levantamiento de glúteos, cavitación, radiofrecuencia, vacunoterapia, mesoterapia no invasiva y conoterapia. Mayores informes, sucursal 1, calle 27A Norte 1019, Colonia Villa San Alejandro. Número de contacto 226-5960. Sucursal 2, calle 2 Sur 11523, Colonia Granjas Puebla. Número de contacto 219-6908. Horarios de atención, lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde o sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. NutraScience, la naturaleza a tu favor. XHITU y tuescucha.com. Audiodifusión en red con 3000 watts de potencia. Transmitimos nuestra señal digital desde Carretera Federal Atlisco, kilómetro 5, número 5003, San Andrés Cholula, Puebla. Te ayudamos a despertar el empresario que llevas dentro. Y tuescucha.com. No es radio, es mejor. ITUE se enfoca en formar personas competentes e integradas a la sociedad, que al aplicar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores pueden interpretar y transformar su realidad con un entendimiento crítico, creativo y ético, capaz de revolucionar su entorno. Continuamos con más información sobre el cuidado por el bien de todos, por el bien de nuestro planeta. Hola amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Revista Urbano Ambiental. No olviden que transmitimos a través de ituescucha.com y que nos pueden encontrar en Facebook como Revista Urbano Ambiental, así como nos pueden también encontrar en Twitter como Revista Urbano A1. Y pues bueno, seguimos con nuestra entrevista a Víctor y bueno, hemos tocado temas bastante interesantes que es el suelo y pues bueno, vamos a continuar. Sí, bueno, en esta segunda parte tenemos varias preguntas que tienen que ver con aterrizando la formación de los suelos y en este caso hemos visto algo que es parte del paisaje ya de Puebla, que son las erupciones volcánicas, pero a pesar de que tienen un efecto pues dañino contra la salud, tienen un efecto benéfico para los suelos, ¿así es, Víctor? Sí, mira, los suelos de origen volcánico son muy interesantes para su estudio. México afortunadamente tiene grandes extensiones de suelos de origen volcánico. En nuestros sistemas de clasificación se conocen como andisoles o andosoles del prefijo ando en japonés, que también tienen estos suelos, que quiere decir volcán. Entonces, los suelos de origen volcánico son ricos porque estas cenizas que se han generado durante miles de años se han depositado. Si ustedes han visitado la región del Iztapopo, verán cómo se ven franjas horizontales de varios colores. Esos son nuestros testigos de que ha habido erupciones ahí y que una ceniza se acumula y genera todo su proceso de transformación. Pero luego llega otra emisión de cenizas y vuelve a empezar ese proceso. Entonces, estos suelos son muy ricos en cuanto a su fertilidad, pero también son muy susceptibles de la erosión. La vocación natural de estos suelos son forestales, 100%, y desgraciadamente creemos que un suelo forestal, dada la magnitud de su vegetación que sostiene, es muy fértil siempre. Pero cuando se ha visto que se tala estos bosques y se ponen cultivos agrícolas, la producción es buena en 1 o hasta en 2 años, pero después desaparece esta fertilidad porque el sistema de este tipo de suelo con el bosque es lo que le permite estarse conservando y mejorando. Cuando tú cambias ese uso de suelo, cambias el ciclo natural de estos suelos y entonces vienen las grandes pérdidas, tragedias de erosión, y los suelos de origen volcánico
son muy susceptibles. Por eso nos preocupa mucho que cuando se cambie el uso del suelo no tengan medidas de conservación para evitar la erosión, para evitar que este suelo se vaya por las precipitaciones, sino que se conserve en su uso natural. Por eso es importante conocer para cada suelo su vocación natural, ¿sí? Porque no todos los suelos sirven para todo. Bueno, pues tenemos una pregunta por parte de nuestros amigos. Dice Jessica que si conoce o existe algún programa gubernamental que fomente la revalorización del suelo. Sí, mira, es una de las situaciones que nos ha preocupado mucho a todos los científicos que nos dedicamos a la ciencia del suelo. Y recientemente en el último Congreso Internacional de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo que se realizó en Brasil, se hizo una estimación de aproximadamente 65,000 científicos dedicados a las ciencias del suelo y somos 7.5 billones de habitantes en el planeta. Entonces, nuestro esfuerzo es muy grande porque tenemos que incidir en que todos los gobiernos tengan este programa de revalorizar el concepto de suelo. A nivel de México, está la Sociedad Mexicana de las Ciencias del Suelo desde hace más de 60 años que ha insistido en este tema. A nosotros nos dio mucha alegría ver que en algunos textos de libros gratuitos de hace algunos años se tomaba ya el tema del suelo como un concepto para los niños. Y creo que por ahí viene la solución. Tenemos que fomentar los programas gubernamentales desde la niñez para que se tenga la revalorización del suelo. Cabe mencionar que la Sociedad Mexicana de las Ciencias del Suelo cada año, en este año va a ser a finales de octubre en Aguascalientes, hay un apartado donde se hace un congreso paralelo de niños y los niños ahí van y presentan sus trabajos sobre este recurso. A nivel gubernamental también hemos insistido mucho en que, si ustedes conocen, hay una Comisión Nacional del Agua, hay una Comisión Nacional Forestal, pero no hay una Comisión Nacional del Suelo. Y eso es una de las limitantes porque los programas gubernamentales se dispersan en todas las dependencias de gobierno y no hay una comisión que organice todo lo que tenemos que organizar. Y eso se ve reflejado en muchas limitantes de nuestras normas y reglas para manejar. Por ejemplo, a ti ya está reglamentado que si tú contaminas un cuerpo de agua lo tienes que purificar y te cobran o te multan o te clausuran tu negocio. Y para suelos no hay nada. No hay nada. Está el programa de sitios contaminados, pero nada más para caracterizarlos, pero no vienen normas de que en otros países existen. Por ejemplo, lo que comentábamos ahí, un suelo de andosol no puede ser dedicado a la agricultura, sino que tiene que ser simplemente de uso forestal. Y así para cada tipo de suelo tenemos que definir cuál es su uso, cuál es su vocación y no estar cambiando para que no se perjudique esto. Entonces yo creo que sí podemos contribuir como científicos, como estudiantes, como profesionales preocupados por el medio ambiente, en impulsar estas normas que fomenten la revalorización del recurso suelo. Oye, Víctor, pero en 2018 tengo entendido que fue el año dedicado a los suelos. ¿Y qué se hizo en este sentido? ¿No se avanzó en algunas cuestiones? Sí, mira, el Año Internacional del Suelo fue en el 2015. Y del 2015 al 2024 sería se le llamó la década del suelo. Entonces, en estos 10 años, todas las sociedades de las ciencias del suelo, toda la Unión Internacional, tenemos como encomienda ir y difundir la importancia del recurso suelo. Se hizo una alianza mundial por el suelo, en donde están todos los continentes involucrados. Por regiones se hizo la Alianza por el Suelo. México con el Caribe y Centroamérica hacen una alianza regional
y en cada país se hizo una alianza nacional por el suelo. Nosotros lo presentamos junto con otras instituciones como la UNAM, el POLI, el Colegio de Posgraduados. Presentamos nuestra alianza en el 2015 al gobierno pasado y le hicimos la propuesta de la creación de la Comisión Nacional del Suelo. Y a partir de ahí, pues se enfrió, el cambio sexenal vino. Con el nuevo gobierno estamos impulsando nuevamente esta Comisión Nacional del Suelo. Nos la recibieron ya y parece que podemos alcanzar algunas acciones en esto. Lo importante de esta década es que tenemos 5 pilares de acción como organización internacional, en donde tenemos como primer pilar la promoción del manejo sostenible del suelo. Tenemos que fomentar la inversión en la investigación del suelo. Tenemos que formalizar y promocionar la investigación en nuestros métodos de análisis y de sistematización de datos. Tenemos también que mejorar la cantidad y la calidad de estos datos, es decir, en todos los países se está tratando de hacer más estudios sobre suelos y conjuntarlos en un esquema general. Hay un Atlas Mundial del Suelo que se presentó en el 2015 y ahora cada región tiene que hacer su Atlas regional. México, con todos los países latinoamericanos, ya sacó el Atlas de los suelos de Latinoamérica y ahora queremos sacar los Atlas nacionales. Y hoy, ¿por qué no?, los estatales también, para que tengamos todo el panorama. Y tenemos que, entonces, estos 5 pilares son los que nos están guiando en esta década de los suelos para trabajar en estos puntos a nivel internacional. Fíjate, lo que es interesante es que por primera vez la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo está encabezada por una mujer. Muy bien. Y aparte de ser mujer, es mexicana. Excelente. Entonces, la doctora Laura Berta Reyes Sánchez de la UNAM es la presidenta de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo. Y con ella tenemos entonces que echarle más ganas, y como ustedes decían, para que se vean que los mexicanos sí sabemos hacer las cosas. Así es. Oye, pero es muy importante toda esta información, pero ¿cuáles serían los principales contaminantes o agentes que alteran este equilibrio en los suelos? Pues como se comentaba, son generalmente las actividades humanas. Tenemos procesos de degradación del suelo muy marcados. Tenemos lo que es la erosión, es decir, la pérdida de suelo por el aire y por la lluvia. Tenemos la contaminación de suelos por la utilización de aguas residuales de mala calidad en cuestiones agrícolas, por los derrames accidentales o no, de muchas de las actividades, por ejemplo, la petrolera, que hemos tenido, hidrocarburos y las famosas tomas clandestinas donde se contamina. Tenemos la utilización discriminada de los agroquímicos, como habíamos visto, los pesticidas y el exceso de fertilizantes, que nos van orillando a que los suelos presenten varios procesos de degradación. Y ahora lo que nos toca, y les toca a las nuevas generaciones, es desgraciadamente tratar de buscar las soluciones a estos problemas mediante procesos de restauración de suelos, de descontaminación de suelos, de remediación de suelos, que está ahorita como una de las materias pendientes y que es de más interés desde el punto de vista científico. Pero los científicos sí se dedican un tanto a eso, a la remediación, al saneamiento de los suelos. Sí, yo creo que en México, y dada la crisis ambiental que tenemos, se han generado muchos esfuerzos, se han creado carreras nuevas, ¿no? En ingenierías ambientales, en ciencias ambientales, en biotecnólogos, ¿no?, en donde lo que se trata de hacer ahora es tratar de remediar todo lo que ya se había contaminado y degradado. Entonces, si hay interés, hay varias, las reforestaciones son una de las cuestiones que más se ven, pero que no solamente son las únicas, sino otros procesos también, y que tenemos que ahora dedicarnos a buscar qué técnicas amigables pueden resolver el problema de contaminación, pero sin más contaminación, ¿no? Sí, bueno, nos han hecho varias preguntas que tienen que ver con el impacto de los suelos por el crecimiento de las ciudades. O sea, es inevitable, ¿no? Una ciudad crece llena de pavimento, de construcciones, y se pierde suelo. Sí. ¿Y en Puebla se tiene un control o listado de pasivos ambientales de la ciudad? Mira, son dos aspectos muy importantes que tú has tocado.
Por eso queremos tener los atlas estatales de suelos. Cada estado va a tener sus tipos de suelo y se va a decir cuál es el más productivo, cuál es el menos productivo, cuál es el que tiene muchas limitantes. Y teniendo este aspecto, tú puedes entonces hacer un ordenamiento territorial mucho más claro y preciso. Desgraciadamente, el desarrollo económico se ha guiado más por las facilidades de acceso, por las vías de comunicación. Tenemos la zona aquí en nuestro estado de las zonas industriales que están actualmente, bueno, y que no fueron de ahorita, sino de hace 50 años, que se asentaron en las partes planas, con más agua, con los suelos más fértiles, ¿no? Y que se dedicaron a la industria, ¿no? Sí. Y teníamos otras regiones sin tanta agua a lo mejor, que no podían ser útiles para la agricultura porque no eran fértiles, y que a lo mejor ahí eran mejor recomendable una industria, ¿no? Que no iba a producir eso. Entonces sí tenemos que conocer eso. Y en cuanto a los pasivos ambientales, son muy escasos los pasivos ambientales que se tienen registrados, ¿no? La Semarnat y la Profepa han hecho un intento por hacer estos pasivos ambientales, pero en el estado son muy pocos, ¿no? Tenemos algunos sitios contaminados, pero no están todos señalados ni caracterizados. Muy bien, pues yo creo que este tema del suelo es bastante complejo, que hasta ya nos llevamos todos los 30 minutos, quisiéramos más tiempo. Esperemos más adelante contar con su presencia para seguir platicando de este tema. Y pues bueno, nosotros ya nos vamos, pero no olviden que el siguiente miércoles estaremos con nuevos temas a las 10 de la mañana y no olviden que transmitimos en ituescucha.com, que nos pueden encontrar en Facebook como Revista Urbano Ambiental. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Gracias, Víctor. Luego. Gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro programa ha llegado a su fin, pero las acciones por nuestro planeta ni deben parar. Recuerda, enciende la vida. Hasta la próxima. El suelo es... Sí, no, yo hice una cápsula, pero no se pudo